Laboratorio Caída Libre. Universidad Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Escuela de Física. Para las clases de Física General 104 y Física para Biólogos 114. Caída libre. Un ejemplo común de un movimiento con aceleración constante es el causado por la gravedad cerca de la superficie de la Tierra. La aceleración gravitatoria, denotada con la letra G, en esta región tiene un valor aproximado de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Cualquier objeto que se deja caer desde el reposo o se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo está en caída libre, después de ser soltado. Ecuaciones de caída libre. El movimiento en caída libre sigue las siguientes ecuaciones del movimiento en una dimensión con aceleración constante. La primera ecuación nos dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. La segunda ecuación, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y por último, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración de la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Y con estas tres ecuaciones nos permite calcular la velocidad, la posición y la relación entre ambas en función del tiempo y la aceleración gravitatoria. Objetivos: visualizar el movimiento en caída libre de diferentes objetos, determinar el tiempo que tarda en caer un objeto elevado a cierta altura y el valor de la aceleración de la gravedad. En nuestro montaje experimental contamos con distintos dispositivos que nos ayudarán o facilitarán la toma de datos, como son el Control Box, el Smart Timer, un par de esferas que dejaremos caer, la cinta métrica que nos ayudará a medir las alturas y el interruptor que accionaremos para dejar caer las esferas. Para encender el Control Box subimos el interruptor que trae al costado, de igual forma hacemos con el Smart Timer. El Smart Timer cuenta con distintas configuraciones y magnitudes para medir. Nosotros seleccionaremos con el botón rojo la de tiempo en segundos. Con el botón azul seleccionamos la forma en la que queremos medir y seleccionaremos la que dice 2 compuertas o 2 fences como aparece en pantalla. El botón negro lo presionaremos cuando deseemos inicializar la toma de datos. Cuando lo presionemos aparecerá un asterisco en la pantalla, lo que indica que estamos listos para tomar un nuevo dato. Para nuestro procedimiento experimental, primero escogemos una altura, movemos la fotocompuerta a la altura deseada y con ayuda de la cinta métrica procedemos a medir la altura o distancia entre el control box y la fotocompuerta. Este dato lo escribiremos en nuestra hoja de datos en unidades de metros. Procedemos a configurar lo que sería el Smart Timer como aprendimos previamente para inicializar la toma de datos o el tiempo que tardará la esfera a caer. Tomamos una de las esferas, la colocaremos en el control box y colocaremos una de nuestras manos por debajo del control box para dejarla caer con el interruptor. Este dato nos lo dará el Smart Timer en forma de tiempo y en unidades de segundos. La anotamos y procedemos a cambiar la distancia o la altura de donde dejaremos caer la siguiente esfera. Medimos nuevamente con ayuda de la cinta métrica lo que sería esta nueva altura y procedemos a configurar nuevamente el Smart Timer para tomar un nuevo dato. Una vez configurado el Smart Timer para tomar nuestro tiempo de caída, tomamos la esfera nuevamente, la posicionamos en el Control Box, posicionamos nuestra mano por debajo de la fotocompuerta y con el interruptor dejamos caer la esfera. Este dato lo tomaremos las veces que sea necesaria. Por último, procedemos a escoger una tercera distancia distinta a las anteriores. Con ayuda de la cinta métrica nuevamente mediremos esa distancia. La distancia siempre se mide desde donde sería la caída de la esfera en el control box hasta donde cruza en la fotocompuerta. Este dato siempre lo guardaremos en unidades de metros y lo escribiremos en nuestra hoja de datos. Una vez escrito, reconfiguramos otra vez nuestro Smart Timer para tomar el tiempo que toma la esfera a caer. Colocamos la esfera en el control box, colocamos nuestra mano por debajo de la fotocompuerta y dejamos caer. Anotamos este dato y realizamos los pasos las veces necesarias. Como se pudo observar en el procedimiento experimental,
la esfera se dejó caer desde el extremo inferior del Dropbox. Así que debemos tomar algunas consideraciones si tomamos un sistema de referencia donde el origen es la parte inferior del Dropbox. Entonces, la posición inicial y la velocidad inicial son ambas cero. Y como el movimiento de la esfera al caer es vertical y hacia abajo, entonces la altura medida desde el Dropbox hacia el sensor de la puerta, que denotamos como H mayúscula, es negativa. Esto lo podemos escribir matemáticamente como la posición final es igual a menos la altura. Si recordamos una de las ecuaciones de caída libre, la que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y si tomamos en cuenta las consideraciones que mencionamos previamente, la que nos decía que la posición final es igual a menos la altura, la posición inicial es igual a cero y la velocidad inicial también es igual a cero, entonces obtenemos que menos la altura es igual a un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y si despejamos para la aceleración de la gravedad, vamos a obtener que esta expresión nos dice que es igual 2 veces la altura sobre el tiempo al cuadrado. Pero h no es cualquier altura y t no es cualquier tiempo. En nuestro caso, t es el tiempo promedio de la caída de las esferas. Recordemos que en la tabla de datos, para cada esfera y para cada altura, se midió 5 veces el tiempo. Así que podemos calcular un tiempo promedio, que mostraré luego cómo se calcula, y h es la altura para cada una de las esferas. Si recordamos, se midió la altura desde la parte inferior del Dropbox hasta el sensor de la fotopuerta, que denotamos como H mayúscula, pero nos interesa conocer la altura de la parte inferior de la esfera hasta el sensor de la fotopuerta. A esa altura la denotamos como H minúscula y se puede calcular como H minúscula, que es igual a H mayúscula menos D mayúscula, donde H minúscula es la altura para cada una de las esferas, H mayúscula es la altura medida del Dropbox al sensor de la fotopuerta y D mayúscula es el diámetro de la esfera, que es un dato proporcionado en la guía. En la tabla de datos experimentales, hasta el momento conocemos lo que es la altura H mayúscula, la altura H minúscula y los 5 tiempos medidos experimentalmente, asociado a cada una de las esferas y a cada altura. Solo nos falta encontrar el tiempo promedio, que lo podemos encontrar con la siguiente fórmula, que nos dice que el tiempo promedio es igual a la suma de todos los tiempos sobre la cantidad de mediciones de tiempo, que en nuestro caso sería 5 mediciones. Es por eso que la fórmula nos queda de esta manera, con la tabla de datos completa. Ahora sí podemos calcular la aceleración de la gravedad con la fórmula que se mostró previamente, que nos dice que la aceleración de la gravedad es igual a 2 por H mayúscula menos D mayúscula sobre el tiempo promedio al cuadrado, donde ya sabemos que H mayúscula es la altura medida desde el Dropbox hasta el sensor de la fotopuerta y D mayúscula es el diámetro de la esfera. Así que debemos calcular el valor de la aceleración de la gravedad 3 veces, que va a estar asociado a cada esfera y a cada altura H minúscula, y con el valor de la aceleración de la gravedad que obtengamos podemos responder las preguntas de análisis de resultado y hacer las respectivas conclusiones.